Buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar de fundamentos básicos para el diseño de ejes de transmisión de potencia. Somos Vizcarra Orte Emiliano y Monarres Prieto Ángel Adolfo. Aquí tenemos el índice de nuestra presentación. Empezaremos con la definición del eje, los esfuerzos y deflexiones, materiales más comunes para el armado de ejes, los elementos mecánicos que contiene, las fuerzas que ejercen los elementos mecánicos, los factores de concentración, las ecuaciones de diseño a la fatiga de ejes y los procedimientos para el diseño de estos. ¿Qué es un eje? Un eje es un elemento mecánico, generalmente de forma cilíndrica y sección circular, que puede girar o permanecer fijo, cuya función principal es transmitir potencia, movimiento y torque entre diferentes componentes de una máquina, como engranes, poleas, ruedas o cadenas. Esfuerzo y deflexiones. Un eje generalmente experimenta una combinación de cargas, siendo la más común la torsión, que produce esfuerzo cortante debido a la transmisión de torque, y la flexión, que generan esfuerzos normales como resultado de las fuerzas aplicadas por elementos como engranes, poleas o cadenas. Estos esfuerzos no actúan de manera aislada, sino combinada, por lo que es necesario analizarlos de forma conjunta para determinar la condición real del trabajo del eje. Además de la resistencia, otro aspecto fundamental en el diseño de ejes es la deflexión, la cual se refiere a la deformación que experimenta el eje cuando está sometido a cargas. Aunque un eje puede resistir los esfuerzos sin fallar, una deflexión excesiva puede afectar seriamente un desempeño, ya que provoca deshilaciones en los componentes montados, genera vibraciones y acelera el desgaste de elementos como rodamientos y engranes. Los materiales más comunes utilizados en ejes son aceros al carbono, ya que son ampliamente utilizados por ser económicos y ofrecer propiedades mecánicas suficientes para condiciones de carga moderadas. Estos materiales presentan buena maquinabilidad y pueden ser tratados térmicamente para mejorar su resistencia cuando es necesario. Otro de estos es los aceros aleados. Contienen elementos adicionales como cromo, níquel o molibdeno. Estos materiales proporcionan mayor resistencia mecánica y mejor comportamiento ante cargas variables, lo que los hace adecuados para ejes sometidos a condiciones severas de operación. Y por último tenemos los aceros inoxidables. Estos se usan especialmente cuando el eje trabaja en ambientes corrosivos o húmedos. Aunque estos materiales tienen un mayor costo, ofrecen una excelente resistencia a la corrosión, lo que incrementa la vida útil del componente. Los elementos mecánicos que integran el eje. Para empezar tenemos los engranes, los cuales se utilizan para transmitir movimiento entre ejes mediante el contacto directo entre dientes. Estos permiten cambiar la velocidad o el torque. Después tenemos las poleas, junto con las bandas, sirven para transmitir movimiento a cierta distancia y de manera más silenciosa, además de absorber vibraciones. Por otro lado tenemos las catarinas, que trabajan con cadenas, y estos son muy comunes en sistemas donde se requiere transmitir potencia sin deslizamiento, como en motocicletas o maquinaria industrial. Después siguen los rodamientos, que no transmiten potencia pero son fundamentales porque soportan el eje y permiten que gire con menor fricción. Finalmente tenemos los acoplamientos, que se utilizan para unir dos ejes entre sí y transmitir el movimiento de uno a otro. Yo les voy a hablar de las fuerzas que ejercen los elementos mecánicos sobre el eje. Estas fuerzas son lo que vienen siendo los engranes rectos, poleas y bandas, catarinas y cadenas. Que en el segmento de los engranes rectos tenemos lo que es la fuerza tangencial FDT. Esta es la más importante, ya que transmite la potencia entre los engranes y por tanto produce torsión en el eje. Así como también incluye lo que viene siendo la fuerza radial FDR, que actúa hacia el centro del engrane y produce flexión en el eje. Por parte de las poleas y bandas, en este sistema las fuerzas provienen de la tensión de la banda. Tiene la tensión de lo que es el lado fijo y el lado flojo. La diferencia entre ambas tensiones es la que transmite la potencia. La suma de tensiones genera una fuerza lateral sobre el eje. Esto produce principalmente flexión. En sistema de cadena, las fuerzas se generan por tensión de cadena. Esta pues produce también una carga radial sobre el eje y posibles cargas dinámicas o impactos. Ahora veremos lo que son los factores de concentración de esfuerzos teóricos en ejes. Normalmente se calcula
el esfuerzo suponiendo que la geometría es uniforme. Sin embargo, en la realidad existen discontinuidades como cambios de diámetros, chaveteros o ranuras. Estas irregularidades provocan un aumento local del esfuerzo, fenómeno conocido como concentración de esfuerzos. Este efecto se cuantifica en el factor teórico KDT, definido como KDT igual a esfuerzo máximo sobre el esfuerzo nominal. Eso significa que el esfuerzo real en una zona puede ser mayor que el esfuerzo calculado, lo que incrementa el riesgo de la falla. Las principales causas de concentración en eje son cambios de sección, chaveteras, ranuras y agujeros. Aquí proseguimos a enseñar y presentar unas imágenes sobre lo que son las ecuaciones de diseño a la fatiga de los ejes. En la primera imagen del lado izquierdo, esta imagen, pues tenemos el criterio de Soderberg, donde SDE es el límite de resistencia a la fatiga y SDI el esfuerzo de fluencia. Y ahí tenemos la fórmula que aplica en este criterio. Criterio de Woodman es el criterio más usado en las ecuaciones de diseño a la fatiga de ejes, donde SUDT es la resistencia última y por ende pues aquí tenemos también su ecuación. Criterio ASMDE elíptico, que pues acá también contamos con su ecuación. Y en el tema del factor de seguridad tenemos el ejemplo Woodman ya aplicado, que viene siendo aquí como se muestra en esta ecuación, y como cálculo de esfuerzo alternante y medio, pues tenemos que las fórmulas parten a partir de los esfuerzos máximos y mínimos, como está aquí representado igual, esfuerzo máximo menos esfuerzo mínimo sobre 2, eso para el esfuerzo de A, y para el esfuerzo de M tenemos el esfuerzo máximo más el esfuerzo mínimo entre 2 igual. Para el procedimiento de diseño de ejes contamos con unas simples reglas o pasos a seguir, empezando por lo que son las condiciones de operación para proceder lo que es con la configuración del eje y posteriormente partir hacia la geometría inicial. Luego calcular fuerzas, reacciones en apoyos, realizamos lo que son los diagramas V, M, T, entre otros. Calculamos esfuerzos, seleccionamos el material, dimensionamos, verificamos los temas de fatiga y de flexión y ya por último los ajustes finales. Quiere decir que todo lo que hemos visto con anterioridad pues sirven para lo que es el diseño del propio eje, tanto fórmulas como teoría, para la selección de un material. Y ya por último pues tenemos aquí las bibliografías de donde sacamos nuestra información, bibliografías que el profe nos impartió por medio de Moodle para poder llevar a cabo la presentación. En esta contamos con unos videos de YouTube y 3 libros que se nos otorgaron con anticipación.